Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí les presentamos un grupo Los Intelectuales. Nuestro grupo está formado por Aura Cibaja, Sammy Pertus, Alexander Blanco Gustavo Cibaja, Joiner Colo. y nuestra compañera Aida Flores, que se encuentra en casa. Y hoy vamos a hablar del componente celular. Espera. Buenas tardes, compañeros, bendiciones para todos. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de del componente celular. El componente celular más que todo se refiere a todas las células, como nos dice el nombre, célula, de lo cual se emprende o se desprende muchos significados, mucha importancia sobre la célula, ya sea animal, vegetal, de la cual se constituye sus temas como eucariota, procariota y en más contexto. Cuando hablamos de teoría celular, este constituye un principio básico en la biología, en ciencias naturales, más que todo se puede decir así, de la cual existen grandes científicos alemanes como Theodor Fischer, Matthias Wesching y Teodoro Machi. Y hay un científico muy importante que no podemos descartar, que no podemos dejar por afuera de nuestro componente celular. Ese gran científico Robert Hooke. Este científico Robert Hooke fue quien descubrió y describió en su teoría a través de experimentos en su laboratorio, en su laboratorio de ciencia, lo que no sabía de lo que iba a descubrir, de lo que hoy llamamos célula. Además, este científico en el siglo XVII, más que todo en el año 1675, fue un gran autor, fue un gran científico, de la cual hacía su experimento con pequeñas células o pequeños microorganismos, pequeñas y delgadas, de la cual se comprende algunos postulados. Hoy vamos a hablar de 4 postulados. Primer postulado: todos los seres vivos contienen células. Cuando hablamos de este postulado, que todos los seres vivos contienen células, podemos decir aquellos organismos como cuáles, plantas, animales, hasta personas, de lo cual, como dice su palabra, seres vivos, o sea, los que están vivos, los que tienen vida, los que son bióticos, comprenden, están compuestos de células, de una o más células. Segundo postulado: los seres vivos se originan a través de la célula. Podemos entender que cuando se originan, donde hay un enlace, donde hay una cadena, donde hay un conector, podemos decir que la célula se origina a través de otra célula. Como por ejemplo, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones, el hombre sale el espermatozoide y fecunda al óvulo de la mujer. Esa célula, cuando ve el óvulo, ese espermatozoide va a llegar al óvulo y ahí fecunda y ahí nace otra célula, nace otro ser vivo. Tercer postulado: la célula es la unidad fundamental y estructural de todo ser vivo. Podemos decir que la célula es la más importante de cualquier microorganismo, pequeño, grande o como se llame, tanto animal, vegetal, planta o de la persona. Es la más importante del ámbito de nuestro cuerpo, de nuestro sistema orgánico. Y cuarto postulado: las células contienen el material genético. ¿Qué nos quiere decir cuando mencionamos material genético de la célula? O sea que la célula de una mujer, del óvulo, el espermatozoide, de acuerdo a la generación de la descendencia, esa característica o este material genético, genes, podemos decir, por ejemplo, que cuando el papá es de color rubio, la mamá es de color morena, entonces cuando nace el hijo va a salir un contraste ya sea de cabello, ya sea de piel, de la cual se puede decir que esta célula es genética. De igual forma, eso estamos hablando de los postulados. De igual forma, acá tenemos los tamaños de las células. Cuando acá tenemos la célula vegetal, de la cual se comprende
el núcleo, vacuola, complejo de Golgi, membrana celular y de igual forma, vegetal de las plantas. Acá también tenemos la célula animal, donde estamos nosotros, animal. Cuando nos referimos a la célula animal, ya sea de los animales, de la persona, también contiene lo mismo, núcleo, membrana celular, núcleo, pero se diferencia de qué, de que la célula vegetal se comprende de células unicelulares y de la animal pluricelulares. También tenemos acá diferentes células de tamaño. Por ejemplo, tenemos la bacteria. Esta bacteria no se puede ver a simple vista, sino se necesita de un artefacto como lo descubrió el diseñador Robert Hooke, fue de uno de los primeros diseñadores de este artefacto, que es el microscopio. Se puede observar con este aparato esta bacteria, cuál es su forma, cuál es su tamaño, qué es lo que contiene, como por ejemplo contiene ADN, la pili y el flagelo, que puede decir la cola. Esta puede medir 0,2 micras. Cuando hablamos de micras es algo que no se puede ver a simple vista, que no se puede ver, ya se puede ver con un microscopio. También tenemos glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos se encuentran, como estamos hablando de los glóbulos rojos, este glóbulo rojo se encuentra localizado más que todo en la sangre, cuando es exportada dentro del organismo, dentro de las venas, de la cual estos glóbulos rojos en las células animales pueden medir unas 7 micras, de la cual se puede observar a través de un microscopio. También tenemos los hepatocitos. Estos hepatocitos son los que están dentro del hígado, de lo cual podemos ver aquí a simple vista aquí una célula, pero esto más que todo se puede observar a través de un microscopio, la cual mide unas 3 veces más de 20 micras, de la cual serían 60 micras. También tenemos aquí la famosa llamada neurona, de la cual se encuentra en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestro cerebro, de la cual dan respuesta a un estímulo cuando percibimos, por ejemplo, algún golpe. Ellas son las que nos dan el aviso cuando sufrimos una estimulación, de la cual esta puede medir más de 1 metro. También podemos aquí obtener, como podemos evidenciar, un óvulo humano y espermatozoide. El óvulo humano son los que se encuentran localizados dentro de la mujer, el óvulo y el espermatozoide en el hombre. Cuando el espermatozoide fecunde al óvulo de la mujer, esto da una nueva vida, una nueva generación, un nuevo individuo, de la cual esta, por más pequeño que sea, puede medir a una longitud de su flagelo o la cola unas 50 micras. Aquí además también tenemos otra estructura del polen. Esta estructura del polen se encuentra más localizado en las flores o cuando podemos observar sus tallos, de la cual están formados por encina, poro, intina, núcleo generativo y núcleo vegetativo, de la cual esta puede medir más de 200 a 300 metros o micras. Aquí también tenemos el famoso huevo de avestruz, que se diferencia del huevo de la gallina. Este huevo de avestruz son más alargados, forma alargada, y tienen un peso más, pesan más, de la cual, como podemos observar aquí, tenemos el embrión o el individuo, de la cual estos tienen O2 y CO2, oxígeno más dióxido de carbono. Además está cubierta por una membrana, la clara y la yema, que es donde se reserva el óvulo, de la cual esta puede medir 7 centímetros, de la cual se diferencia del óvulo humano, la cual puede medir 150 micras de diámetro, de la cual se puede asimismo observar a través de un microscopio. Y esto es todo hablando del componente celular. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samir Pertuz. Hoy le voy a hablar un poco sobre el componente celular, pero más exactamente sobre la forma de las células procariotas o procariotas, estructuras de las células procariotas. En primera instancia, más que todo, le voy a hablar sobre las formas de las células.
Las células en sí presentan una gran variedad de formas, incluso algunas no presentan una forma fija. Como se pueden observar, aquí hay como unas diferentes formas de células. Este es el adipocitito, esto es un óvalo, esto es una bacteria, y así sucesivamente cada una presenta una forma diferente. Pero se preguntarán el por qué cada una de estas células presenta una forma diferente. Aquí tenemos la célula animal. Esta célula es diferente, es diferente de la forma de la célula vegetal. Pero se preguntarán el por qué, o sea, cuál es la función que estas células presentan en esta forma. O sea, dependiendo de su función, ellas van a adquirir una forma. Entonces, o sea, cada una de estas células, la célula animal y la célula vegetal y la célula procariota, cada una de ellas cumple una función diferente y es importante para nuestro cuerpo humano. Entonces, dependiendo a su función, ellas van a adquirir una forma. La célula procariota o procariota. La célula procariota es un organismo unicelular cuyo material genético se encuentra en el citoplasma, más que todo en el nucleoide. El nucleoide o región nuclear es un cuerpo nuclear, es una región en que los procariotas contienen el ADN. Entonces, mediante aquí está, esta es la imagen de la célula procariota y aquí está el nucleoide ADN. Más que todo este nucleoide se encuentra en el centro de la célula. Aquí, donde están estos punticos, donde ustedes pueden observar, es donde se encuentra este ADN. Entonces, este ADN es de vital importancia en esa célula procariota. Las estructuras de las células procariotas. Las células procariotas más que todo se desprenden del reino Monera. Estas células comparten una gran semejanza mediante las otras células a las células animal y vegetal. Se preguntaron cuáles son esas características principales que comparten estas células. La primera es la membrana celular. La membrana celular, también llamada membrana celular, se encuentra en todas las células y separa el interior de las células del ambiente exterior. Otra característica muy importante que estas células comparten es el citoplasma. El citoplasma es un líquido gelatinoso que se llena en el interior de una célula. Está compuesto por agua, sales y diversas moléculas orgánicas. Y la otra parte que comparten estas células es el material genético. El material genético se emplea para guardar la información genética de una forma de vida orgánica y es en eucariotas. Está almacenada en el núcleo de las células. Muy buenas tardes. Hoy le vamos a hablar, mi nombre es Gustavo Santiago, vamos a hablar sobre el COVID-19 o coronavirus. Bueno, el coronavirus es una extensa familia de virus que causa infecciones respiratorias que pueden desde un resfriado común hasta una enfermedad más grave. Esto puede causar enfermedades como la pérdida de olfato, como la pérdida del gusto, causando muchas enfermedades en el cuerpo. Pero podemos ver que a través de este COVID encontramos muchas enfermedades en el cuerpo que causan. Bueno, de igual forma, tenemos unos protocolos de bioseguridad que debe ejercer una persona. Por ejemplo, usar el tapaboca, que es necesario para nuestra salud. También guardar el distanciamiento físico. Lavarse las manos también es muy importante para nosotros. Bueno, como ya tenemos casi resuelto este tema, bueno, vamos a hablar sobre las células eucariotas y sus componentes o sus partes. Bueno, las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo definido, en el cual se encuentra una materia general, como ADN, organismos protegidos por un citoplasma, como podemos ver en esta imagen. Está conformado, por ejemplo, vemos en esta imagen que tiene un núcleo, un retículo endoplástico, una periosisoma, un nucleólogo, un aparato de Golgi, y un citoplasma y una membrana plástica, un centriólogo, un ribosoma, una mitocondria y un citoesqueleto, que son el esqueleto, la célula eucariota que está conformado sus partes. Muchas gracias. Complementando acá acerca de lo que dice mi compañero, pues presento primeramente, mi nombre es Aura Vanessa Ciudad Averna. Estamos hablando acerca del componente celular, pues en esta tarde pues le voy a hablar acerca de la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. La diferencia es que la célula eucariota tiene un núcleo. En el núcleo, pues el núcleo es donde las células almacenan su ADN, es decir, su material genético. En cambio, la célula procariota no tiene un núcleo, o sea, es decir, que el ADN
ellos tienen el ADN, pues flota alrededor o fluye fuera del interior de la célula. Además, pues otra diferencia es que las células procariotas son llamadas también procariontes. Todos procariontes son organismos unicelulares, pues como las bacterias, los archeas, pues son organismos unicelulares, es decir, bueno, como en esta imagen, pues la célula eucariota podemos encontrar la animal y la vegetal. O sea, hay una diferencia. Pues esa es la diferencia, o sea que la célula eucariota tiene un núcleo y puede guardar dentro del núcleo su ADN, mientras que el procarioto no, o sea, el procarioto tiene el ADN fuera de su interior, no tiene un núcleo. También le voy a hablar acerca de el organismo unicelular. Pues en el organismo unicelular podemos encontrar las bacterias, los protozoos, las algas y hongos. ¿Qué son los organismos unicelulares? Son aquellos que están formados por una sola célula. Los seres unicelulares representan la inmensa mayor parte de los seres vivos que actualmente habitan en la Tierra. Y sin embargo, los que no son más familiares, pues constituidos por un conjunto de células que tienen una función muy diferente. También la circunferencia de los organismos unicelulares se realizan por el movimiento del citoplasma, o sea que se denominan ciclosis. Pues también voy a hablar acerca de un poco de los organismos pluricelulares o multicelulares. Como pueden ver aquí hay diferentes animales, o sea, los organismos unicelulares, múltiples celulares o multicelulares son aquellos que tienen dos o más células, como las plantas, los animales, las algas pardas, según una sola célula, la cual se multiplica generando organismos. Hola, buenas tardes para todos, bendiciones. Mi nombre es Joiner Polo. Hoy vamos a hablar un poco de las partes de una célula animal y célula vegetal. Ya hablamos un poco del contexto, de lo que es el componente, la parte de la célula procariota y eucariota. Vamos a hablar un poco acerca de las partes de la célula animal y vegetal. Sigamos. En la siguiente imagen observamos que la célula animal está compuesta por una estructuración. En esa estructuración tenemos unas partes que están constituidas, incluidas, incorporadas dentro de la célula animal. Tenemos la membrana nuclear, el nucleolo, las vacuolas, los lisosomas, los citoplasmas, la mitocondria, el aparato de Golgi y por último tenemos el retículo endoplasmático. En esta estructuración de la célula animal cumplen una función cada una de esas que están constituidas para el movimiento y la circulación de lo que hace parte de esta célula. Por otro lado tenemos la célula vegetal, que es lo que hace parte de nuestro contexto, de nuestro ambiente, de nuestro entorno. En esta célula también, igual que la anterior, está constituida por una estructuración de partes que son fundamentales y vital para el funcionamiento de lo que es la parte de los animales y constituidamente lo que es la vegetación, como la célula vegetal. En la célula vegetal, como dije, tenemos una estructuración de partes que podemos encontrar igual que la célula animal, pero en esta hay una diferencia y una similitud. En la célula vegetal tenemos lo que es la vacuola, los cloroplastos, citoplasma, la mitocondria, la membrana celular, tenemos cubierta el núcleo, los nucleolos, el núcleo, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Y por último tenemos lo que es el aparato de la pared celular. Vamos a hablar un poco acerca de de las funciones de cada una y consecutivamente vamos a profundizar un poco
lo que es la diferencia y la semejanza o similitud también que se puede llamar. En la imagen podemos observar que está compuesta por dos aparatos, una animal y una célula vegetal. Diferencias: que en la célula animal y en la vegetal está compuesta por ambas por una pared celular, pero en animal no y en la vegetal sí. De igual forma, en la membrana plasmática sí, pero tiene colesterol. En la vegetal también, pero con la diferencia que no tiene. También encontramos la vacuola, que tiene una o más, pero son pequeñas. Mientras que en la vegetal es un poco más grande y es más central. También tenemos los centriolos. Los centriolos en animal están compuestas por un zinc, mientras que en la vegetal no. Lo plasmodesmata también en los animales un no, mientras que en la vegetal un sí. Parte de esto también tenemos lo que es la nutrición. La nutrición en el animal está compuesta por heterótrofas, mientras que en la vegetal está compuesta por autótrofas. Una de las semejanzas, para profundizarlo de forma global, un poco de resumen, podemos decir que en estas dos células, el animal y la vegetal, tenemos lo que son unas unidades. En estas unidades que son morfológicas, las que son las funciones básicas. En estas funciones básicas también encontramos lo que es las células eucariotas. Las células eucariotas son las que hacen parte del animal y la vegetal, mientras que las procariotas hacen parte de las bacterias y de las arqueas. Tenemos lo que se entran con la misma estructura básica, como dije, la membrana, la parte plasmática, el citoplasma, y también por último tenemos lo que es la reproducción celular. La reproducción celular se conoce como una división celular, o sea, como una especie de esquema, una parte donde hay un lado y el otro se divide en ambos contextos. Esto también se lo conoce como la etapa del ciclo celular, la cual se divide para formar dos células hijas pero distintas. Muchachos, muchas gracias. Bendiciones. Mi nombre es Aida Flores Carvajal. Estamos hablando del componente celular. En este caso vamos a hablar sobre la mitosis. La mitosis es el proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. En general, la mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como el resto del contenido celular en las dos células hijas. Fases de la mitosis. Aquí vemos unas imágenes de las fases de la mitosis. Esta fase se divide en 4 subfases, que es la profase, la metafase y la anafase. La meiosis. La meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas. En este caso, meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de ellas está compuesta por diversas etapas que son la profase, metafase, anafase y telofase. Se dividen en dos etapas. La etapa 1, fase de la meiosis 1, la primera división celular de la diploide, conocida como reproductiva, pues resulta en células con la mitad de la carga genética. En este caso la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y la meiosis 2, conocida como la fase duplicativa, pues se asemeja a la mitosis.
Diferencia entre mitosis y meiosis. Podemos ver muchas diferencias en estas dos fases. La meiosis está asociada a la reproducción asexual. También la mitosis está asociada a los procesos de desarrollo y crecimiento. La mitosis crea dos células hijas. El ciclo celular. El ciclo celular consiste en una serie de pasos durante el que los cromosomas y otro material de la célula se duplican para hacer dos copias. La célula se divide en dos células hijas. Aquí podemos ver el ciclo celular, una imagen del ciclo celular. Estos se pueden dividir en diferentes intervalos, el ciclo celular.